El emperador concertó matrimonios para mi hermana y para mí. A mi hermana la emparejaron con el erudito más destacado. Mientras que a mí me obligaron a casarme con el general campeón. Pero el erudito ya tenía su corazón en otra parte. Tras ser obligado a casarse con mi hermana, la trató con gélida indiferencia, atormentándola de todas las maneras posibles. El general, sin embargo, no tuvo concubinas después de nuestra boda. Y me convertí en la envidia de toda la capital como su esposa. Cuando fui a visitar a mi hermana, que estaba gravemente enferma, me ofreció una copa de veneno, decidida a que muramos juntos. Cuando abrí los ojos de nuevo, volvimos la noche anterior a nuestros matrimonios concertados. Esta vez mi hermana insistió en pedirle a papá que la dejara casarse con el general. Sonreí, pensando en la fortuna de la casa del general. Si realmente podría soportarlo era otra cuestión. Padre, hace tiempo que admiro el valor y el espíritu heroico del general Kael. Con la boda mañana, ¿puedo serle concedido? Un destello de luz blanca pasó. Y abrí los ojos y me encontré de nuevo en vísperas de una boda. Mi hermana, que siempre había mostrado gran interés por el erudito más destacado, se aferró al brazo de su padre. Se balanceaba con insistencia. Exigía casarse con el general. Como hija de la consorte imperial, siempre había sido consentida por su padre. El emperador le acarició la cabeza con cariño y desamparo. Está bien. Está bien. Te concederé tu deseo. Pero Lyre no me ha estado preguntando siempre por Foble. Ya redacté el decreto para casarte con él. Lyre me miró, avergonzada, y dijo: fue mi hermana quien me contó en privado que admiraba a Foble desde hacía mucho tiempo. Pero le daba vergüenza decírselo a papá. Así que yo. Antes de terminar la frase, noté que la mirada de mi padre se oscurecía ligeramente al mirarme. En mi vida pasada, me habría sentido agradecido por las consideradas palabras de Lyre. Pero recordaba con claridad que, después de beber aquella copa envenenada, su sonrisa había sido imposible de ocultar. Me había enviado una carta manchada de sangre. Detallaba sus injusticias y penas. Afirmaba que deseaba verme una última vez antes de morir. Yo, confiando en sus palabras, bebí la copa que me ofreció sin sospechar nada y terminé sangrando por todos los orificios. Caí al suelo. Me pisoteó la mano que colgaba. Su rostro se retorció de rabia. Me gritó: no eres más que una hija de una doncella de palacio. Siempre inferior a mí en todos los sentidos. ¿Cómo te atreves a convertirte en la esposa del general más envidiado de la capital? Mientras yo he sufrido el abandono y el tormento de mi marido durante años. Recordando esa vida pasada, el dolor me atravesó la uña. Y temblé involuntariamente. Sin embargo, mi padre permaneció ajeno a mi inquietud. Todavía sostenía la mano de Lyre con cariño. Lyre siempre ha sido pura y amable. Siempre pensando en los demás. Solo ahora me revela sus deseos. A diferencia de quienes manipulan y dan órdenes a otros. Todos pueden dar un paso atrás. He tomado una decisión. Lyre siempre se había mostrado inocente y amable. Sin embargo, al hacerlo, fui yo quien atrajo el desprecio de los demás. Nunca confesé mi admiración por tal. Y en mi vida pasada, no había tergiversado la verdad tan descaradamente delante de mí. Sin embargo, ahora insistía en casarse con Cal a cualquier precio. Al salir juntos del pasillo, la oí murmurar con una emoción apenas contenida: esta vida. Seré la esposa del general. Sonreí. Pensando en la fortuna de la casa del general, estaba por verse si realmente podría soportarlo. Ese año se eligió al nuevo erudito y general. Lyre y yo acabábamos de cumplir 16 años. Mientras tanto, las demás princesas estaban casadas o eran aún niñas. El emperador nos emparejó con Cal y Tal simultáneamente. Lyre, nacida de la consorte imperial, era delicada y hermosa. Mimada y profundamente favorecida por mi padre, la princesa más preciada del palacio. Yo, sin embargo,
Fue el resultado de la indiscreción de mi padre, borracho, con una criada que lavaba los pies. Mi madre murió al dar a luz. En mi vida pasada. Lire. Disgustada por la rudeza de Cal. Investigó cada detalle sobre Tal. En un banquete de mediados de otoño vio a Tal elegante y refinado. Y noble. Y entregó su corazón por completo. No tuve voz ni voto en el matrimonio. En vísperas de la boda, Lire insistió en que si Tal se negaba, tendría que casarme con Cal sin más. Pero al día siguiente Tal sorprendió a todos en la sala al quitarse el tocado ceremonial. Renunció públicamente a su título de erudito principal en lugar de casarse con la princesa consentida. El rostro de Lire estaba completamente destrozado. Porque ya le había prometido su corazón a una mujer errante que conoció camino a los exámenes. No estaba dispuesto a traicionarla. El emperador. Curioso. Lo mandó encarcelar. Sin embargo, el talento de Tal era innegable. Finalmente, tras haber cumplido mi obsesión, bajo la amenaza de la ejecución de todo su clan, aceptó el matrimonio. Pero Tal seguía considerando a su verdadero amor como concubina. Y se convirtió en la única mujer favorecida de su casa. A partir de ese momento, Lire dejó de ser la princesa más venerada de la capital. Se convirtió en objeto de rumores. Hasta que en un ataque de crueldad, mató a Eloben. Tal. Atenta al emperador. No se atrevió a castigarla. Pero se volvió completamente indiferente. Finalmente incluso la confinó en secreto tras ascender a un alto cargo. Esto la atormentó de innumerables maneras. Lire me lo contó todo el día de su muerte. Yo, en cambio, me casé con Cael, quien ascendió de rango hasta llegar a comandante. Ganó innumerables batallas y se ganó el título de gran general. Nunca tuvo concubina. Me delegó la autoridad doméstica. Asistió a todas las ceremonias conmigo. Y mostró armonía públicamente. Sirá, la envidia de todos. Antes ignorada y menospreciada en el palacio. Se había convertido en la esposa del general más admirado. Buscada por todas las familias nobles. Nadie conocía la oscuridad y el peligro que acechaban en la casa del general. Esta vida. Como Lire deseaba. Ella planeó incansablemente casarse con Cael. Sin embargo, lo que me esperaba era la humillación de ser rechazado por Tal en el salón al día siguiente. Al ver la expresión de satisfacción de Lire esta vez, solo pude sonreír con ironía. La verdadera fuerza nunca depende de las circunstancias, sino de un corazón inquebrantable y sabiduría. El cascarón había renacido. Pero la esencia seguía siendo la misma. Me preguntaba si el destino de mi hermana en esta vida sería mejor que el anterior. Necesitaba planificar con cuidado, preparándose para los movimientos que les esperaban en este intrincado juego. El día siguiente llegó rápidamente. Como en la vida pasada. Tal rugió furioso en el salón y quedó rápidamente impresionado por el furioso emperador. A diferencia de Lire en su vida anterior, ahora era la princesa más favorecida. Y la gente solo susurraba sobre ella a puerta cerrada. Dondequiera que iba en la capital ese día, me observaban con curiosidad desenmascarada. No soportaba salir de la sala otra vez. Al volver adentro me senté solo, jugando ajedrez sin hacer nada para pasar el rato. Hermana Sira, ¿cómo puedes encontrar tiempo para jugar al ajedrez cuando todo el mundo habla de ello? Tal preferiría morir antes que aceptar el decreto de matrimonio imperial. Lire entró pavoneándose. Todo floreó. Y sin querer tiró mi tablero de ajedrez, desparramándose en pedazos por el suelo. El final nítido culminó la sesión de Lire. Un sonido metálico resonó por todas partes. Y su expresión de suficiencia delataba su alegría. En mi vida anterior, dijo que me odiaba simplemente porque me había ido mejor que a ella. Esta vez, no pudo resistirse a verme tropezar. Sin embargo, el trágico destino que sufrió entonces no tenía nada que ver conmigo. Me puse de pie e incliné la cabeza. Sí, también me había asfixiado. Hermana. Mi apariencia es fea y mi talento superficial. Indigno de atención.
Un hazme reír para todos. Mientras lo entiendas, hermana. La apariencia no se puede cambiar. Pero quizás tu virtud y tu talento sí puedan. Me arrojó un libro a los pies. Toma estas lecciones para mujeres y cópialas 100 veces. Refina tu mente y tu carácter. Al casarte no deshonres a la casa imperial. Lo recogí rápidamente. Me arrodillé ante Lyre y le expresé mi gratitud. Gracias por tu guía, hermana. Sira se cultivará con diligencia. Siempre disfrutaba verme postrado a sus pies. Satisfecha. Se marchó contentísima. Me quedé arrodillada, mirando lecciones para mujeres. Perdida en mis pensamientos. Lyre. Eres una hermana muy querida. No tenía ni idea de que su humillación sin fundamento había sembrado la semilla de una conspiración en mi mente. 5 días después. Cuando la ira de mi padre de la vida anterior casi se había calmado, me arrodillé en el espacio abierto más visible frente al salón de la princesa. Preparó una mesita cuadrada. Y empezó a copiar lecciones para mujeres. El cielo se oscureció. Era pleno invierno. Y el frío del suelo se me colaba por las piernas. Me helaba hasta los huesos. Me estremecí, pero seguí copiando con diligencia. Mi doncella Fena. Con su voz singularmente resonante. No dejaba de aullar a mi lado. Atraía a una multitud cada vez mayor. Princesa. ¿Puede tu cuerpo soportar tanto frío? ¿Qué? Tú no causaste esta negativa matrimonial. ¿De verdad crees que copiar lecciones para mujeres y perfeccionar tu carácter hará que Val cambie de opinión? Princesa. ¿Por qué soportar esto? Aunque ceda. Puede que su majestad no calme su ira. ¿Qué? Su majestad no calmará su ira. ¿Y te niegas a levantarte? Eso no servirá. Princesa, no te preocupes. Por favor, levántate. Tu cuerpo se está poniendo rígido. Princesa. Fena siguió parloteando. Y yo fingí debilidad mientras admiraba en secreto su valentía. Alto y claro, no me extraña que sea mi aliada más valiosa. Fena. Eres mi diosa. El espectáculo terminó rápidamente. No estuve arrodillado mucho tiempo. Justo antes del amanecer. Me desmayé. Al despertar, me había resfriado mucho. Mi padre, habitualmente indiferente, me regaló numerosos y valiosos tónicos. Tú. Mientras tanto. En prisión, acepté casarme con la princesa. Sabía que había ganado. En mi vida anterior. Mi padre cedió a los pocos días. El talento y el carácter de Tal eran excepcionales en un siglo. Mi padre aún lo admiraba, pero no podía liberarlo sin comprometer la autoridad imperial. Finalmente, tras haberlo cumplido, Tal fue obligado a cumplir la amenaza de exterminar a todo su clan. 5 días antes. Había enviado a alguien para entregar rápidamente una carta a la amada de Tal. Como hijo de un comerciante, Tal había regresado a la capital para los exámenes. En la vida anterior, su amado de Loven estaba ausente y desconocía los acontecimientos de la capital. Esta vez. Sabía que una sola carta garantizaría que actuara como era necesario. Poco después, Lyre y yo celebramos nuestras bodas el mismo día. En el pasado, la dote que mi padre me dio no alcanzaba ni la mitad de la de Lyre. Pero esta vez. Los nuestros eran iguales. Mis esfuerzos habían traído armonía entre mi padre. ¿Quién no podía perder prestigio? Y el obstinado Tal. La actitud de mi padre hacia mí se suavizó. Y Tal. Creí. Ya no me trataría con la misma dureza que había tratado a Lyre en la vida anterior. Después de la ceremonia nupcial. En nuestra noche de bodas, Tal no llegó. Pero no me importó. Tras haber recibido el máximo honor literario y ser nombrado miembro de la Academia Hamlin, su amada estaba ahora bajo mi techo. Preguntando a los sirvientes. Llegué al patio de Eloven. Tal estaba allí, efectivamente. Ambos se sorprendieron al verme fuera de la cámara nupcial. Pero buscándolos. Tal habló primero, ya que has venido. Debo decírtelo.
Puedes tomarla como tu concubina. Lo interrumpí con firmeza. Puedes tomarla como tu concubina. En el futuro. No necesitas venir a mi patio. Deja mensajes a Fena. Me di la vuelta y me fui. Dejé a la pareja atónita. Desde entonces, Tal nunca me molestó abiertamente. Eloben y Tal salieron a admirar las flores. Le regalé mi preciada seda Jinjin. Temblaba de frío. Le di la mejor hermine de mi colección. Cuando estaba embarazada y perdió el apetito. Un día, cuando Tal cuestionó mis motivos, le trajeron ciruelas frescas rápidamente. Le lancé una mirada lastimera a Eloben, hermana. Míralo. Después de una reprimenda. Tal no se atrevió a tratarme con desprecio otra vez. Mi hermana es guapa. Mi hermana me ama. Desde mi matrimonio, no me he entrometido con la pareja. Y la administración de la casa Tal permaneció segura en mis manos. Recordando cómo Lyre destruyó a Eloben en su vida anterior y cómo Tal la atormentó, no pude evitar suspirar. Las mujeres no tienen por qué hacerles la vida difícil a otras mujeres. Durante este tiempo, aprovechando mi posición como ama de casa de los Tal y mi abundante lechería, administré varias tiendas. Siguiendo las tendencias de mi vida anterior, me abastecí de ropa y accesorios de moda a diario. Calculé mis ganancias. Maravillado por mi perspicacia empresarial. Comparado con una opresión sin fin. Exclusión. Y burlas en el palacio. Ahora era libre. Sin restricciones. Y completamente a gusto. Recordando la vida anterior. Desarrollé una vasta red clandestina de inteligencia. Basándome en cartas secretas interceptadas. 3 meses después. En el condado de Bankou, en la costa este del reino Jin, intercepté la correspondencia traicionera de Cal. En mi vida pasada. Después de que Cal se convirtiera en gran general, parecía gozar de un prestigio sin igual. Pero en realidad, era su hermana, Lauren, quien ostentaba todo el poder en la casa del general. Cal no tenía padre ni madre. Todos los asuntos, grandes o pequeños, estaba bajo el control de Marin. Después de mi matrimonio, no tenía intención de delegarme autoridad. En cambio, cada decisión me limitaba constantemente. Cada acción requería su aprobación. Solo ostentaba el título de su esposa. Sin embargo, me movía por la casa sin libertad. En el palacio. Fui una princesa desfavorecida. Me casé con un miembro de la casa del general. Fui una esposa desfavorecida. Sin un clan materno que me respaldara, Cal nunca consumó nuestro matrimonio. Permaneció resentido por no haberse casado con Lyre. Le importaba menos yo, la hija de una humilde doncella, que la influencia del poderoso clan materno de Lyre y su hermano mayor. El segundo príncipe. Aún. Nunca volvió a tener concubina. Incluso sospeché que podría tener preferencia por los hombres. Hasta que un día oí gemidos apagados en los aposentos de Marin. Miré dentro. Se me encogió el corazón al ver que estaba liado con su propia hermana. Reprimiendo mi repulsión. Entré furioso. Solo para encontrarme con una paliza brutal y un torrente de insultos. Desde ese día, su intimidad, antes oculta, se volvió evidente en mi presencia. Siempre que Marin se enfadaba, Cal me golpeaba y me regañaba. Tenía moretones frecuentes en el cuerpo. Entonces, un día, recibí la carta de Lyre, llena de sangre. Detallando el cruel trato de Fal a sus concubinas y esposas. Y su último deseo, verme por última vez. Compadeciéndose de su difícil situación. Planeaba visitar la casa de los Fal. Pero cuando fui al estudio de Cal a pedir permiso para irme, sin darme cuenta descubrí cartas que demostraban su traición. Temblando de furia. Pensé en informarle a mi padre. Pero él me descubrió primero y me puso bajo estricto arresto domiciliario. Entonces atrápala para ayudarme a escapar. Pero sucumbió a sus heridas en el camino. Huí hasta las puertas del palacio. Solo para encontrarlos rodeados de guardias personales de Cal. Impidiéndome informar nada. No me atreví a acercarme precipitadamente.
Recordando la carta de sangre de Lyre, decidí visitar la casa de los Fall para verla. Y advertir a Tal de la traición de Cal. Mientras una criada me conducía a la habitación de Lyre, Lyre se emocionó visiblemente. Inmediatamente me ofreció una copa de vino, insistiendo en que bebiéramos juntos. Sediento y sin pensarlo, me lo bebí de un trago. Justo cuando abrí la boca para hablar, un dolor abrasador me quemó la garganta. Entonces comprendí que Lyre había enloquecido. Su apariencia era grotesca. Su mente se desmoronaba mientras despotricaba contra el cielo. Injusticia. Afirmando que le había robado su legítimo lugar como esposa del general. Quise hablar, pero no pude articular palabra. Poco después, se bebió su propia copa y se desplomó ante mí. Pensé que estaba loca. Aún después de la muerte, mi alma se quedó cerca de Cal. Observé cómo, poco después de mi fallecimiento, gradualmente tomó el control de las fuerzas militares de Jin. Al mando de 500 Tals y tropas. Finalmente cumplí mi obsesión. Un día lideró a soldados del lejano reino de Qijin hacia territorio Jin, dejando una devastación abrasadora a su paso. Saqueando tras haber cumplido mi deseo. Y masacrando a voluntad. Las llamas se extendían kilómetros. El pueblo clamaba desesperado. Al final. Él ascendió al trono. Sin embargo, noté el emblema del sol rojo del linaje real Qijin tatuado en la nuca. Había asumido que simplemente era un traidor que cometía adulterio. Sin embargo, era un agente extranjero, infiltrándose secretamente en Jin durante años para derrocarlo. En ese instante un destello de luz blanca los impactó. Abrí los ojos y me encontré con Lyre en vísperas de los matrimonios concertados. En mi vida pasada, sufrí una humillación interminable y una muerte sin sentido. Esta vida, aunque cuidadosamente calculada y manejada con gracia, aún exigía vigilancia, pues la nación misma estaba en peligro. Y no podía quedarme de brazos cruzados. El trono del dragón podría estar ocupado por el príncipe heredero. El segundo príncipe. Ni siquiera yo, pero nunca por un traidor de Qijin. Soy Sira de Jin. Aunque mis humildes orígenes me han traído innumerables miradas frías y burlas. Soy libre de necesidad. Alfabetizado. Estalló en música. Y un maestro en la estrategia. Sé que todo esto es gracias al apoyo del pueblo. Recordando los ríos de sangre y cadáveres de mi vida pasada. Me aferré con fuerza a los árboles interceptados en una masacre. Pero, ¿me creería mi padre con solo esta evidencia repentina? Si Kael intentaba defenderse, podría contraatacarlo. Las piezas de ajedrez yacían sobre el tablero mientras mis pensamientos corrían. De repente se produjo un alboroto afuera. Una fena nerviosa irrumpió en la habitación. Seguida de un grupo de guardias. Asegurando rápidamente las puertas. Jadeando en busca de aire. Princesa. Ten cuidado. Hay asesinos afuera. Asesinos. ¿Podría ser que el último interceptado hubiera sido descubierto? El corazón me dio un vuelco. Pronto el ruido exterior se apagó. Sin embargo, ningún asesino entró en mi patio de Qiu. Momentos después llegaron noticias, Tal había quedado inconsciente y Eloben, gravemente herido. El objetivo del asesino era claramente Tal, quien se encontraba en un estudio. Tras someterlo, registraron el lugar. La conmoción alertó a Eloben, un hábil artista marcial, quien los combatió hasta que llegaron los guardias. Al ver que la situación empeoraba, los asesinos huyeron. Eloben. Intenté perseguirlo. Me alcanzó un arma oculta y quedé inconsciente. Claramente había cumplido mi obsesión. Los asesinos buscaron al interceptado. Al descubrir que había entrado en la casa de los Tal, asumieron que Tal era el responsable. Esta vida. A diferencia de la anterior, no sufrí la crueldad de Tal. Aún así, sin querer, les causé daño a ambos. Corrí a la habitación de Eloben y encontré a Tal junto a su cama. Ardía de fiebre. Y los médicos que la atendieron no pudieron hacer nada. La herida es superficial.
Pero el veneno del arma oculta no tiene precedentes. Dijeron que normalmente podríamos tratarlo. Pero esto. Identificar la toxina y contrarrestarla llevará al menos 3 días. Miré la herida. La sangre era verde, un color que conocía muy bien. Igual que la sangre que omití tras beber veneno en mi vida pasada. En aquel entonces. Lyre susurró en su locura, que el veneno Swallow era incurable internamente. Me instó a esperar a mi madre, fallecida prematuramente bajo tierra. Incurable internamente, tal vez podría tratarse externamente. No hay tiempo para pensar. Rápido. Encuentra un remedio para el veneno Swallow. Tal dudó. Casi creyendo mis palabras. ¿Qué esperas? Si no quieres que muera. Melf. Por suerte. La herida era superficial. Tras una noche de lucha, Eloben sobrevivió. El veneno hizo efecto. Y la fiebre remitió. Regresé solo a mis aposentos. Desconcertado. El veneno de mi vida pasada, y el que sufrió Eloben eran, en efecto, el mismo. Aún así, el asesino vino a por la carta interceptada. Me pregunté cómo le iría a mi hermana en la casa de los Marán. En mi vida pasada, Kel siempre había deseado casarse con ella, pero Lee se decepcionó al aceptarme. Ahora. Quizás. Ambos vieron cumplido su deseo. Recordando el equilibrio, la copa y el odio pasado. Decidí que pagaría. Pero, ¿podría Lyre haber traicionado también al país? No tendría motivos para ayudar a extranjeros a destruir su patria. A menos que. En los últimos días, Tal se había tomado una licencia para cuidar de Eloben. Sin salir de la mansión. La casa Tal ya estaba bajo vigilancia, muchos de los hombres de Kel se habían disfrazado por toda la finca. Para entonces, ya había alertado a la serpiente. Cualquier carruaje que condujera la residencia Tal hacia el palacio sin duda llamaría la atención de Kel. Nunca me permitiría entregar las cartas abiertamente. No podía entrar imprudentemente en el palacio con pruebas en la mano. Afortunadamente rumbo a SYL. Este no era todavía el que. Después de 5 años escondido. Dirigía un ejército de 500.000. No se atrevía a atacar descaradamente a la casa Tal bajo las narices del emperador. No podía poner en peligro a toda la familia Tal sin miramientos. Sin embargo, tampoco podía confiar ciegamente en Tal. Tras considerarlo detenidamente, le entregué ambas cartas. Una vez que los viera, comprendería todo lo sucedido en los últimos días. Una carta contenía la correspondencia traicionera de Kel. El otro solo tenía una línea: la princesa Lyre es la hermana del segundo príncipe. Inocente pero peligrosa. Ya éramos insectos atados al mismo hilo. Él sabría qué hacer. Tal siempre había sido cercano al príncipe heredero. Al ver las cartas, seguramente encontraría una oportunidad para entregarlos. El príncipe heredero. Actualmente está inspeccionando a la gente. No estaba en palacio. Enviarle las cartas fue sencillo. Una vez que las leyó, él comprendería que Lyre. Drew se confabuló con Kel y el reino de la nube roja. Su intención era ayudar al saqueo y al príncipe a usurpar el trono. Pero era demasiado ingenua para ignorar que Kel era un príncipe secretamente destinado en el reino de Yan. Listo para aprovechar el caos y destruir el reino. Como lo había anticipado. Tal reenvió rápidamente las cartas. 3 días después, él y Eloben llegaron a mi patio. Eloben por fin pudo caminar. Le hirieron el brazo. Herida con armas ocultas. Permanecía vendado con fuerza. Era la primera vez que se encontraban juntos. Esperaba que me odiaran por involucrar a Eloben en el envenenamiento y el sufrimiento. Pero en cambio vinieron a agradecerme. Me salvaste la vida. No importa qué, gracias. ¿No me culpas por ponerte en peligro? El auge y la caída del Estado conciernen a todos los ciudadanos. Protegí pruebas de traición. ¿Cómo podría culparte? Eloben me dio una daga. Esta es mi daga personal. Quédatela, el cielo está a punto de cambiar. En efecto.
Los cielos estaban cambiando. La corte estaba sumida en el caos porque el segundo príncipe se había rebelado. Con las cartas traicioneras de Kell expuestas. Esta guerra estalló mucho antes que en la vida anterior. Segundo príncipe Ronan. Se alió con Kell. Dio un golpe de estado en el palacio. Envenenó a nuestro padre y se autoproclamó rey Lin. Mientras acusaba públicamente al príncipe heredero de asesinar al difunto emperador para justificar su captura, fuera del palacio, el príncipe heredero Darion. Habiendo recibido las cartas a tiempo, movilizó sus fuerzas para resistir durante meses. Los dos bandos se enfrentaron sin cesar. Finalmente, de forma oculta, el ejército se dispersó a las afueras de la ciudad de Yunzon. Dentro. El príncipe heredero controlaba la ciudad. A 24 kilómetros de distancia. Las fuerzas del rey Lin se concentraron. Listas para atacar. ¿Era demasiado tarde? ¿No podría detenerse la conspiración de Kell? ¿En esta vida o en la última? No. Esta vez, el plan de Kell se reveló prematuramente. Sus preparativos fueron insuficientes. Incapaz de tomar el palacio directamente. Tuvo que incitar un conflicto interno y esperar la oportunidad. Necesitaba desenmascarar su complot para detener las llamas de la guerra y aún tenía una oportunidad. Tenía que entrar en la ciudad de Yunzon. Sin embargo, la batalla era inminente. Y no tenía ninguna conexión previa con el príncipe heredero. Mentiroso. Una vez tan deslumbrante como la luna. Ya nos había traicionado. ¿Alguien le creería a Sira? ¿Nadie se había dado cuenta? Eloben me tomó la mano. Dijo que creía. Creía que yo podía cambiar el rumbo y restaurar la paz en este mundo atribulado. Ella, junto con 300 artistas marciales errantes y Tao, me escoltó hasta las puertas de la ciudad. Esperaba obstáculos. Pero al vernos el príncipe heredero intercambió una mirada con Tao. Eso fue suficiente. Sin una palabra, las puertas se abrieron. Debió saber que estábamos allí para ayudarlo. Entonces Madabelol suspiró. Una flecha inesperada pasó zumbando. Me rozó la horquilla y me esparció el pelo. Otra. Y luego cientos de flechas cayeron desde afuera. Las fuerzas del rey Lin habían llegado. Eloben y sus compañeros marciales formaron un círculo protector a mi alrededor, desviando innumerables flechas. Pero una vez que el enemigo se acercó, el príncipe heredero no tuvo otra opción. Ordenó cerrar las puertas. Nos lanzamos hacia adelante. Al llegar a las puertas, una flecha se precipitó hacia Eloben, quien ya estaba al límite defendiéndome. Milagrosamente no la golpeó. Las puertas se cerraron. Habíamos entrado sanos y salvos, pero Tao no estaba. Afuera. Se apoyó en la puerta. Una flecha se le clavó en el pecho. Había usado su cuerpo para bloquear la flecha dirigida a Eloben. Sin saber si podría esquivarlo, pero sin querer arriesgarse, se sacrificó para garantizar su seguridad. Dentro. Eloben golpeó la puerta con agonía. Una simple barrera separaba la vida de la muerte. No pude consolarla, tuve que darme la vuelta. Solo en lo alto de la muralla de la ciudad. Vi al príncipe heredero mirando fijamente. Sus ojos rojos. Hermano, sé que los suministros de la ciudad no aguantarán mucho más. ¿Puedo decir unas palabras? Tanto en el palacio como en el campo de batalla. Siempre había sido intocable. El príncipe heredero. Pero esta vez. Lo llamé hermano. Era el heredero. Criado por nuestro padre. A menudo salía en misiones de socorro. Ganándome el favor de la gente. Confiaba en él. Esta vez. Como desconocidos convertidos en hermanos, uniríamos fuerzas para proteger nuestro país y las tierras del reino Jin. Me quedé de pie en el alto muro. Vi a Lyre sentada con aire de suficiencia en el carruaje del rey Lin. Deseé poder destrozarla. Lyra. Deja de aferrarte a tu locura. Se giró. Al principio me sobresalté. Luego me emocioné. Así que después de todo es mi querida hermanita.
Te presentaste ante mí voluntariamente. Con razón no te vi cuando masacré a la familia Foble. Así que la familia Foble sufrió un desastre. Qué inocentes habían sido los sirvientes y las criadas. Por suerte. Ya había sacado a Foble y Yuin, pero Foble. ¿Te das cuenta de lo que haces? Estás conspirando para rebelarte. ¿Rebelarte? Se rió. ¿Por qué debería Darion ascender a príncipe heredero? Mientras que mi hermano no puede. Nunca ha sufrido como yo bajo el mando de Foble. Aquejado de enfermedades que técnica. Pero no importa. Esta vez. Todavía caerás en mi mano. El mismo rostro horrible de antes. Aplasté mis palabras como un martillo. ¿Crees que matar al príncipe heredero convertirá al rey Lin en emperador? ¿Y qué te permitirá convertirte en una princesa imponente? ¿Y si no? Entonces dime quién propuso la rebelión. Con solo las fuerzas del príncipe heredero Lin. No hay forma de igualar a su Alteza el Príncipe. Y la mayoría de las tropas que te respaldan provienen del lejano reino de Qiyán. ¿Verdad? ¿Quién sugirió conspirar con ellos para traicionarlos? Fue Kael. ¿No te das cuenta? Kael es un príncipe de Qiyán. Por sus palabras. Y Yuin lo captó de inmediato. 3 flechas volaron simultáneamente hacia la cabeza de Kael. Se agachó rápidamente, exponiendo su nuca. Mira su cuello. El emblema rojo del sol del clan real Qiyán brillaba con fuerza bajo la luz del sol. Mentiroso. El príncipe heredero Lin. Y los soldados de los alrededores lo vieron claramente. No te quedes ciego por más tiempo. La manta acecha a la cigarra. Ignorando la oropéndola que está detrás. Kael es ese oropéndola. Una vez que ambos bandos se debiliten, Qiyán se apoderará de Jing y reclamará el reino. Inmediatamente. La moral de las tropas fuera de la ciudad flaqueó. Mirando hacia atrás. Las fuerzas de Qiyán estaban estacionadas en la retaguardia. Su número era abrumador. Si el príncipe heredero y Lin luchaban hasta el agotamiento mutuo. Las tropas que estaban detrás podrían entrar y capturar al segundo príncipe. Todas las miradas estaban puestas. Dentro y fuera de la ciudad. Ahora me concentraba en Kael. Incluso el mentiroso lo miraba con incredulidad. Kael se rió de repente, pero aún percibí el pánico que no podía ocultar. Me miró desde el alto muro. A estas alturas, no hay necesidad de secretismo. Sabes que pertenezco a la familia real Qiyán. ¿Y esa carta? Habiendo llegado a la casa repugnante. Supuse que fue obra de alguien malo, ahora parece que fue tuya. Sira. ¡Qué astuta! En efecto. ¿Cómo lo sabes? Dije. Porque el mal no puede prevalecer. Porque el destino favorece a los justos. Ronin. ¿Seguirás negándote a ver la verdad? En este momento. El cobarde Ronin. Todavía en shock. No se recuperó. Se le doblaron las piernas. Y cayó del caballo. Temblando señaló a Kael. Tú también tejes. Tú también tejes. De hecho conspiraste contra mí. Entonces se volvió hacia la mentirosa. Hermana. ¿No dijiste que este plan era infalible? La mentirosa le lanzó una mirada de desdén. Apuntando con su espada a Kael. ¿Te atreves a usarme? Te acostaste con esa vil hermanita tuya. Deja que destruya a mi hijo. Y te pusiste de su lado. Pensé que una vez cumplida tu ambición, reconocerías que soy quien más te importa, pero me trataste como a un peón. Con el objetivo de conquistar a nuestra Jin, Kael apartó su espada con un dedo y la pateó al suelo. Su cabello se desparramó. Y escupió un bocado de sangre. ¿Y usarte a ti qué? Eres un tonto. En fin, habiendo cumplido mi obsesión. Tras estos días de lucha sin fin, sus fuerzas están agotadas. Hoy. Te dejaré presenciar las largas espadas de los guerreros de Kaeyun. Dicho esto hizo sonar un silbido que resonó en los cielos. La retaguardia se despertó.
Y con su extraordinaria habilidad, desapareció de la vista. Afuera de la ciudad, el caos se desató entre las tropas de Kaeyun. Mentiroso y el príncipe heredero Lin huyeron escoltados por sus guardias. Mientras tanto, el silencioso y estoico príncipe heredero Darion se alzaba sobre las murallas de la ciudad, izando el enorme estandarte del dragón de Jin. Guerreros de Jin. Síganme. Devolvamos a los traidores de Kaeyun a su patria. De repente las fuerzas del príncipe heredero Lin, hasta entonces sin rumbo, parecieron cohesionarse. Las puertas de la ciudad de Yunzon se abrieron de par en par. Y los soldados Jin, ya fueran antiguos del príncipe heredero o del segundo príncipe, atacaron al unísono. Unidos como uno solo. Ante el desastre nacional y la venganza familiar. Cada soldado se convirtió en un héroe. Agotado tras meses de guerra. El ejército Jin, ahora liderado por Darion, luchó con renovado ánimo. Poco a poco, ganó la ventaja contra las fuerzas de Kaeyun. De repente aparecieron tropas Jin adicionales en ambos flancos. Había reclutado en secreto en las afueras para protegerme de las maquinaciones de Kaeyun. Acompañado por Eloban y milicias voluntarias de los círculos marciales de Jin. Eloban, espada en mano, entró al campo de batalla entre risas y lágrimas. Su furia la cegó mientras luchaba. Ante el desastre nacional y la venganza familiar. Cada soldado Jin era un héroe. El curso de la batalla había cambiado. Las lágrimas brotaron entre las fuerzas de Jin. La moral se elevó. Y los soldados de Kaeyun pronto huyeron presas del pánico. La guerra terminó con una victoria aplastante. Con toda la nación de Jin unida. Primavera del año 57 de Jin. El príncipe heredero Darion ascendió al trono. El príncipe heredero Lin, en plena huida, fue alcanzado por una lluvia de flechas y murió. La cabeza de Kael, el enemigo y traidor, se exhibió sobre las puertas de la ciudad de Yunzon como advertencia del poderío nacional. Lyre fue encontrada a las afueras de la ciudad, desaliñada y cubierta de barro. La otrora famosa princesa Lyre, condenado por adulterio y traición, fue ejecutado en otoño, el día en que la vil casa fue destruida. Fena, temiendo por mi seguridad, se había aventurado en secreto a buscarme y sobrevivió. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte de verdad! En un cálido día de primavera, entré en la celda de la muerte. Sostenía una copa de veneno suguo. Estaba empapada en sangre. Al verme luchó por ponerse de pie. Su locura habitual era evidente. Sin embargo, parecía como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. Gritó: «Has venido, déjalo. En esta vida, sigues siendo tú quien gana». Me sentía inexplicablemente desconcertado y finalmente expresé la pregunta que me había atormentado a lo largo de mi vida. «Pero nunca te hice nada, ¿por qué me odias tanto?». Al oír esto se desquició aún más. «En mi última vida, me robaste la vida que debería haber sido mía como esposa del general. Me dejaste perecer en esta casa inmunda. En esta vida, me derrotaste en la ciudad de Yunzon. Me hiciste prisionero. ¿Crees que te perdonaría?». Negué con la cabeza, impotente. Como si estuviera mirando a un tonto. «¿A ti?». No era más que una princesa nacida de un sirviente de palacio desfavorecido. Carecía de belleza y estatus. No representaba ninguna amenaza. Nunca te hice daño voluntariamente. Pero, ¿quién causó realmente tu sufrimiento en estas dos vidas? Quien te hizo daño la última vez fue Fao. Esta vez, una vez menos. Era Kael. Hermana. Hermana. Ni siquiera puedes saber quién es el verdadero culpable, qué tontería tan lamentable. Tú y yo nunca estuvimos destinados a ser enemigos. En la última vida, mataste a Deloben, sacrificando vidas por tu propia causa. Esta vida, te confabulaste con el reino de la nube roja para planear una rebelión con consecuencias desérticas. Tu único enemigo real eres tú misma. La luz en sus ojos se atenuó brevemente. Entonces volvió a estallar. Se arrastró hacia mí.
repitiendo las palabras como si se las dijera a mí y a sí misma. No, no me equivoco. Eres tú. Maldita criatura. ¿Quién me arruinó? Es culpa tuya. No tuve paciencia para seguir escuchando y me di la vuelta. Basta. Desgraciado. Vuelve. Me arruinaste, no morirás en paz. Demasiado ruido. Ordené que le quitaran la lengua. Y su llanto cesó pronto. Nunca le habían impuesto la copa de la Swallow Poise y el vino. Solo había ordenado que se derramara sobre sus heridas. Eloben había sufrido. Experimentaría una fracción de ese sufrimiento. Pero el veneno que se filtraba desde sus extremidades hasta su interior era insoportable. Al día siguiente, Eloben insistió en ir a la ciudad de Yunzon. Dijo que no podía dejar a Fal solo en tierra extranjera. Estaba asustada. Recogí mis cosas en plena noche y la seguí. Sonrió. Una mezcla de impotencia y calidez. Siempre es Lyre quien pregunta por Fal. Hace tiempo que preparé el decreto imperial para casarte con él. Hermana Eloben. Yo tampoco quiero estar sola en la capital. Y así la princesa Sira Adjing y el general Eloben defendieron juntos la ciudad de Yunzon durante 10 años. El pueblo gobernó en paz. Y nadie se atrevió a amenazar las tierras fronterizas. Durante el banquete de primavera. Luego me llevó a la naturaleza salvaje. Y Eloben me regaló flores. Diciendo que cada flor marque un año más. Y que cada primavera traiga alegría y celebración. Bajo el viento y la luna inagotables. Nos quedamos tranquilos. Admirando la caída de los pétalos. Desde entonces cada año transcurría en serenidad. Qué hermosa era esta luz. El fin. Cuando el general regresó de la frontera. Trajo a una prostituta militar llamada Blamia. Pensaba casarse con ella como segunda esposa. Mi suegra estaba furiosa. Me ordenó beber una copa de veneno y matar a Blamia. Fingí obedecer. En secreto planeé que Blamia fingiera su muerte y escapara. Más tarde mi suegra falleció. Y el general acusó falsamente a mi padre de colaborar con el enemigo y traicionar a la patria. Lo que llevó a la ejecución de toda la familia U. Una daga cortó la carne de mi cuerpo pieza por pieza. Los terrenos de la finca U estaban manchados de sangre. El general me odiaba. No podía creer que Blamia no hubiera muerto e insistió en atormentarme hasta morir. Su rostro se retorció de rabia. Si fuera por ti. Ella y yo ya habríamos tenido hijos. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día en que el general estaba arrodillado. Le rogué a mi suegra que aceptara a Blamia como su segunda esposa. Cuando escuché la noticia de que la familia U había sido acusada de colaborar con el enemigo y de vender el país, lo que resultó en la ejecución de todo nuestro clan. Estaba cosiendo una faja abdominal para mi hijo nonato. Para cuando llegué corriendo a la finca U, el suelo ya estaba empapado de sangre. El penetrante hedor a sangre me inundó los sentidos. Y al ver los cuerpos por todas partes, abrí los ojos con horror. Casi desmoronándose. Mis padres estaban siendo retenidos por la Guardia Imperial. Mientras mi cuñada yacía en el suelo. Jadeando, abrazó con fuerza el cuerpo sin vida de su hijo. Al ver esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Y sin importarme los intentos de mi criada por detenerme, corrí hacia mis padres. Padre. Madre. Cuando mi madre me vio, las lágrimas corrían por su rostro. Ella gritó. Cynthia. Date prisa. Vete. Sal de aquí. Justo cuando terminó de hablar, los guardias le tiraron del pelo y le dieron varias bofetadas. Sus mejillas se hincharon rápidamente. Tenía el pelo revuelto. Y los ojos rojos e hinchados. Ya no se parecía a la refinada señora de la finca U. Sentí un dolor insoportable en el corazón. Corrí a luchar contra los guardias. Me miraron con desdén y me apartaron a empujones. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Sentí un dolor agudo en el bajo vientre. Unas manos me ayudaron a levantarme. Levanté la vista y vi a mi marido.
Nuestro marido. Rápidamente le agarré la mano. Urgentemente. Nuestro. Por favor, ayúdenme. El nuestro sonrió con frialdad. Pero sus ojos estaban llenos de odio. Me inmovilizó con su mirada gélida. Me dejó temblando. Soltó mi mano. Su voz era suave pero fría, señora. No puedo ayudarte. Cuando vio la decepción en mis ojos, su sonrisa se profundizó. Y las siguientes palabras que pronunció me dieron escalofríos. Después de todo, tu padre era un traidor a la patria. El emperador ordenó la ejecución de toda tu familia. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Me apuntó con una carta a la cara. La S es la sentencia de divorcio. Nuestra familia no puede albergar a la hija de un traidor. La carta parecía ligera, pero me golpeó la cara con el peso de 1000 libras. El dolor se agudizó al instante. Instintivamente atrapé el papel que caía. Murmuré para mí mismo, mi padre. El duque de Chanaan. Era leal y estimado. ¿Cómo podría ser un traidor? Alguien debió incriminarlo. Como duque de Chanaan, mi padre tuvo una gloriosa carrera militar y un gran prestigio en la capital. Para evitar sospechas del emperador, había decidido retirarse. Convertirse en un noble rico y ocioso. ¿Cómo podía ser un traidor? El nuestro sacó una daga. Me recorrió el rostro con delicadeza. Como siempre. Susurró. Lo sé porque fui yo quien lo incriminó. La fría hoja me presionó la piel. Y miré al nuestro con desesperación. El caballo de mi hijo, ¿por qué? El nuestro se rió de repente. Como si hubiera oído el chiste más absurdo. Me apretó la barbilla con mucha fuerza. Casi me la aplastó. Cynthia. ¿Cómo puedes seguir preguntando por qué? Hace 3 años. Traje a Lamia de vuelta de la frontera. Estabas celoso y la despreciabas por ser una prostituta militar. La mataste con veneno. Por fin entendí de dónde venía el odio en nuestros ojos. Me culpó por la muerte de Lamia. Le agarré la manga. Intenté explicarle desesperadamente. Lamia no murió. Ella te filtró. La nuestra me cortó. Su lengua llamó a Cynthia. Tu padre merecía morir. Ambos le deben la vida a nuestra familia. La daga me atravesó la carne. Poco a poco. El dolor me sacudió hasta los huesos. Y mi bajo abdomen palpitaba con fuerza. La sangre fluía entre mis piernas. Se mezclaba con la sangre que manchaba mi cuerpo. Mi vista se tornó roja. Y solo podía ver nuestra cara retorcida. Me cubrí el abdomen débilmente. Me costaba decirlo, pero el niño no podía decirlo. Apretó los dientes. Su voz, llena de veneno, Cynthia. Si no fuera por ti. Ella y yo ya habríamos tenido hijos. Me tiró la cabeza hacia atrás, obligándome a abrir los ojos. Entonces hizo un gesto. Los guardias a su lado levantaron sus espadas y decapitaron a mis padres. Mi cuerpo estaba cubierto de sangre. El dolor insoportable palidecía en comparación con la angustia de mi corazón. Pensé en las acusaciones de traición de mi padre. Miré las nuestras. Lo había criado mi padre, quien le había dado todo. Sin mi padre, el nuestro nunca se habría convertido en el general victorioso que fue. Pero ahora estaba de pie entre la sangre. Su pie sobre la cabeza cercenada de mi padre. Su rostro lleno de satisfacción. Como si hubiera vengado una gran injusticia. A la nuestra. Mi hija administraba las propiedades de su general en la capital. Fue obediente con tus padres. Y así es como le pagas. Una voz familiar resonó en mis oídos. Y unas manos cálidas me abrazaron con fuerza. Me dejé llevar por un suave y fragante abrazo. De repente recobré el sentido. Y el rostro de mi madre apareció ante mí. Me abrazó fuerte. Sus ojos estaban llenos de ira. El nuestro estaba arrodillado en el suelo. A su lado, una delicada mujer vestida de blanco. Esto era
El dolor de la tortura y la agonía de ver a mi familia lastimada aún estaban vívidos en mi mente. Pero lo que vi ante mí reflejaba claramente lo que vi 3 años atrás. Cuando los nuestros se arrodillaron y le suplicaron a mi suegra que tomara a Lamia como su segunda esposa. Me quedé atónito. El abrazo de mi madre era cálido. Y en sus brazos podía oír su fuerte corazón. Las lágrimas caían sin control, empapando su ropa. ¿Soy yo viva de nuevo? Al pensarlo, no pude evitar estrechar la mano de mi madre. Padre y madre siguen vivos. Y el patrimonio del duque de Channan aún no ha caído. Esta vez. Siempre y cuando no acceda a la orden de mi suegra y envíe veneno a Lamia. La propiedad del duque de Channan estará a salvo. Pero al posar mi mirada en la nuestra, un odio profundo estalló de repente. Recordando el trágico pasado, ansiaba abalanzarme sobre él. Destrozarlo y consumir su carne. Nunca les hice daño a los nuestros. La familia aún nunca le hizo daño. Entre nosotros yace un rencor sangriento. El cielo me ha dado la oportunidad de empezar de nuevo. No de perdonar este escándalo como un santo. Los nuestros sintieron mi mirada y me observaron. Cynthia. Lamia y yo estamos enamorados. Aunque ella fue prostituta militar. Era inocente cuando estábamos juntos. Debo responsabilizarme de ella. Aunque le prometí a Lamia que me casaría con ella. No te abandonaré. No te preocupes. Lamia es una mujer amable. Ella no representará una amenaza para ti. Lamia lloró en silencio cerca. Al ver eso, no dije nada. El nuestro se impacientó y se levantó. Intentó acercarse a mí. Cuando vi su movimiento, la sombra del pasado me abrumó. Me quedé paralizada. Mi madre percibió mi incomodidad y me protegió de inmediato. ¡Qué calor! ¡Cállate! Antes de que mi madre pudiera decir más, la interrumpí. Fijando mi mirada en la nuestra. La nuestra. Cuando te casaste conmigo. Prometiste amarme. Nunca traicionarme. En menos de medio año. Has tomado a otra mujer y ahora quieres casarte con ella como tu segunda esposa. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Quieres que la gente de la capital se ría de mí y de la herencia del duque de Channan? Al escuchar mis palabras. Mi suegra. ¿Quién había permanecido en silencio a mi lado? De repente se puso furiosa. Enfadada, nos ordenó a nosotros y a Lamia que nos fuéramos. Entonces. Tomó mi mano y dijo suavemente: Cynthia. No te preocupes. Sin duda hablaré por ti. La miré fijamente un momento. Entonces con una sonrisa sarcástica, respondí: no estoy de humor. Me quedaré en la residencia del marqués de Channan un tiempo. Necesito empacar mis cosas. En esta nueva vida, ya no me importaba ser amable con nadie en la mansión del general. Solo quería proteger a mi familia, al menos. No convertirme en una carga para ellos. Y en cuanto a mi suegra. Sabía que albergaba muchos planes. Tras haberla guiado a través de la vida y la muerte, algunas cosas finalmente se me habían aclarado. El rostro de mi suegra se ensombreció un poco. Pero al ver que mi madre parecía aún más angustiada, suspiró y forzó una sonrisa amable. Mi madre quería irse conmigo, pero mi suegra la detuvo. Diciendo que tenía algo que discutir. Miré a mi suegra. Luego me di la vuelta y me fui. Sabía exactamente lo que mi suegra quería decirle a mi madre. Intentaría convencerla de que me obligara a entregarle el vino envenenado a Lamia para salvar la reputación de la familia del general. Mi suegra sabía que tener a una prostituta militar como concubina del general no solo afectaría la reputación de mi familia, pero también del general. Sin embargo, ella no quería ser quien lo hiciera. No pude evitar soltar una risa fría. Tenía razón. Después de hablar con mi madre. Mi madre vino a mi patio y me contó lo que había sucedido. Al ver su rostro preocupado, sentí una punzada en el corazón. En mi vida pasada, ella me había dicho lo mismo, pero no la había escuchado.
Mi madre quería quedarse a esperar a que hiciera las maletas. Pero con tantos asuntos que atender en la residencia del marqués, no tuvo más remedio que dejar a su criada y regresar. Una vez que terminé de empacar, apareció el nuestro con la delicada Lamia a cuestas. Lamia se apoyó débilmente contra el nuestro. Sus ojos llenos de envidia. Los nuestros. Me encanta este patio. Nunca he vivido en un lugar tan bonito. Pero olvídalo. No lo merezco. Soy una persona humilde. ¿Cómo podría desear algo que no me pertenece? Sin pensarlo 2 veces. Respondió la nuestra. Entonces deja que Cynthia se mude. Es un poco temperamental. Pero ella me escucha. Lamia. Si Cynthia alguna vez te intimida. Solo házmelo saber. Lamia rió suavemente. ¿Cómo podría estar enojada con mi hermana? De joven, siempre quise tener una hermana mayor. Pero solo tenía un hermano. Para él. Me vendieron al ejército. Por suerte tengo Filadelfia. Te conocí. ¿O yo? En ese momento. La voz de Lamia bajó. Nuestra. Llena de preocupación. La abrazó fuerte. Susurrando consuelo. Observé con ojos fríos y no pude evitar hablar. Soy la única hija de la familia del marqués Chonon. No tengo hermana. La cara de Lamia palideció. La nuestra me lanzó una mirada de disgusto y me regañó. Cynthia. Eres tan mezquina. Me burlé. Estaba a punto de decir algo cuando entró una criada y me informó que mi suegra quería verme. Le dije que se fuera primero y luego me giré para mirarla. La nuestra suavizó su tono. Cynthia. Lamia está en una situación lamentable. Solo me tiene a mí. Por favor. Habla con tu madre. Lamia es una buena mujer. Respondí fríamente. Ven conmigo. Los llevé al patio de mi suegra. Lo coloqué de modo que pudiera oír la conversación desde fuera de la ventana. Parecía confundido. Bajé la voz. Esto concierne a tu futuro y al de Lamia. No dejes que nadie lo descubra. Sin más. Entré en la habitación. Cuando mi suegra me vio, me dio un paquete de polvos y me dijo con dulzura. Cynthia, siento mucho que te hayan hecho daño. No te preocupes. El puesto de esposa del general solo te pertenecerá a ti. Solo te reconozco como mi nuera. Las nuestras debieron estar embrujadas. Lamia. Esa mujer malvada. No se le puede permitir quedarse. En mi vida pasada, mi suegra me había arrastrado de la mano, condenando airadamente la nuestra. Y maldiciendo a Lamia con saña por su desvergüenza. Me amenazó. Diciendo que si Lamia se quedaba, el nuestro seguramente estaría influenciado por ella. Yo crecí con el nuestro. Y me gustaba mucho. Pero no soportaba ver el fin de la vida de Lamia. Así que hice que fingiera su muerte y la envié lejos. Cuando los nuestros se enteraron de la muerte de Lamia, bebió hasta quedar atontado. Tras sumirse en la desesperación un rato, finalmente recuperó el ánimo. Se convirtió en el mismo nuestro que una vez conocí. Siempre amable y cariñoso conmigo. Sus ojos solo me miraban a mí. Me enteré del allanamiento a la familia Marqués. De la decapitación de sus parientes. Y de mi propia ejecución a cortaduras lentas. Solo en el momento de mi muerte me di cuenta de que el nuestro simplemente había vuelto a ser como antes. La imagen de las trágicas muertes de mi familia me inundó. Mi cuñada, torturada hasta el borde de la muerte. Sigue luchando por proteger a su hijo. Y mi sobrino me rodea cada vez que vuelvo a la mansión. Recordé las últimas palabras de mis padres. Me instaba a correr. Y el dolor en el pecho se volvió insoportable. Se me saltaron las lágrimas. Cada una gota de tristeza. Mi suegra seguía persuadiéndome. Pero al ver eso guardé silencio. Ella se enojó y dijo, una prostituta militar. Solo mirarla me da asco. Ni siquiera merece ser nuestra concubina.
Si aún quieres llamarme suegra, deberías cumplir con tu deber de nuera y deshacerte de esa mujer. Hacer esto me ayuda a mí. Ayuda a la familia del general. Y te ayuda a ti mismo. Piénsalo. Una prostituta militar convirtiéndose en la esposa legítima del general. Es humillante solo imaginarlo. Volví la mirada hacia la ventana. Sonreí levemente. Me acerqué a ella. Dije con calma, ya lo has oído todo, ¿verdad? Mi suegra me miró atónita. En el silencio sofocante que siguió, la imponente figura de Arza apareció en la puerta. Entró con rostro serio. Tomé el pequeño paquete de la mesa. Lo abrí. Y lo olí. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Con una risa fría, dijo. ¿Cinabrio? ¿De verdad que tienes en alta estima a Lamia? ¿Qué ha hecho mal Lamia? ¿Quieres tratarla así? ¿No la toleras porque no me envenenas también? Los labios de mi suegra temblaron levemente. Frunció el ceño al mirar a Arza. Arza. Decepcionado. La miré fijamente. Cuando bajó la cabeza sin decir nada. Volvió su mirada hacia mí. Bajo la mirada asesina de Arza, me di la vuelta y me alejé. Arza me llamó. Cintia. Fue idea de tu madre. ¿Verdad? Su tono era burlón con un matiz de resignación. Mi madre es diferente a vosotras, damas de alta cuna. Jamás se le ocurriría una idea tan cruel. Debes ser tú quien la está influenciando. Al escuchar las palabras de Arza. No pude contener mi furia. Levanté la mano y le di una bofetada. La vida de más de 100 personas de mi familia estaba en sus manos. No quería nada más que convertir sus huesos en polvo. Al ver la expresión de disgusto de Arza, mi corazón se retorció de dolor. El mar de sangre. Se mezcló con mi antiguo amor por él. Me dieron ganas de morir. Una vez lo amé. Pero ahora lo odiaba con todo mi ser. Odiaba que me echara toda la culpa. Odié que no escuchara mi explicación. No me creyó. Odié sus métodos despiadados para incriminar a mi padre. Lo que condujo a la masacre de la familia del marqués Chuna. Dije fríamente, esto no tiene nada que ver conmigo. Nuestro. Divorciémonos. Así, dice Patinsa Feldbabe. Puedes casarte con Lamias cuantas Lamias quieras. Por mí no me importa. Me di la vuelta y me fui. Subiendo al carruaje de regreso a la finca U. Al llegar, apenas bajaba del carruaje, corrí hacia mi familia. Mi madre me miró con preocupación. Su rostro se llenó de preocupación al tomarme la mano. Estábamos a punto de ir a buscarte. Has regresado. Así que ven. Siéntate ahora. Dijo ella, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos. Miré a mi padre. Su expresión era sombría. Y luego a mi cuñada mayor y a mi sobrino Yuniun Miu. Sus rostros estaban llenos de preocupación. De repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Mi cuñada me tomó la mano. ¿Has bajado de peso? La miré. Ella me miró con dulzura. Y ya no pude contenerme. Me desplomé en sus brazos. Sollozaba desconsoladamente. Era la hija de mis padres, que había nacido en el último año. Y mi cuñada me había criado como si fuera suya. Así que nuestro vínculo era estrecho. Todavía. Esta amable y cariñosa cuñada fue arrastrada a esta tragedia. Humillada. Y torturada por mi culpa. Todo fue culpa mía por juzgar mal a la gente. Sus ojos se enrojecieron. Y no dejaba de darme palmaditas en la espalda. Como cuando era pequeña, y me arrullaba hasta dormirme. Entramos al recibidor. Y después de despedir a los sirvientes. De repente me arrodillé ante mis padres. Padre. Madre. Quiero divorciarme del nuestro. Prefiero vivir como monja en un templo que seguir casada con él. En cuanto lo dije. El arrepentimiento me invadió. Mi padre solía ser estricto. Pero siempre había sido amable y gentil conmigo.
Cuando me miró con severidad, me sentí incómodo. Como si un peso invisible me oprimiera. El mundo era duro para las mujeres. Aunque muchas triunfaban, se divorciaban y se volvían a casar, las que lo conseguían tenían que soportar el ridículo y la amargura de la sociedad. Mi padre nunca había tenido una concubina. Pero eso no significaba que todos los hombres compartieran sus valores. La poligamia era común. Incluso lo esperaba. Porque mi padre no tuvo concubina. Sus colegas a menudo se burlaban de él en secreto. Lo llamaban marido dominado. Ahora, por culpa de Lamia, estaba armando un escándalo sobre el divorcio. Y sus colegas sin duda tendrían más razones para menospreciarlo. Pensando en esto me tranquilicé y dije: me equivoqué. No debí haber pedido el divorcio. Yo también debería creer. Antes de que pudiera terminar, mi madre me levantó rápidamente. Al ver mis ojos hinchados. Su mirada estaba llena de preocupación. El rostro de mi padre se ensombreció de ira. Y me miró fijamente. ¿Por qué no deberías divorciarte? El patrimonio del duque de Chananese puede mantenerte. ¿O es que no quieres que Cynthia vuelva? ¿Que no quieres que tu tía vuelva a casa? Miró a mi cuñada y a Yenmu. Mi cuñada dijo rápidamente: padre, ¿cómo no iba a querer que Cynthia volviera? La crié con mis propias manos. Para ser sincero, la considero mi propia hija. Pero Yenmu, que estaba a su lado, frunció los labios. Su rostro estaba lleno de desaprobación. No estoy de acuerdo con el divorcio de mi tía. Al escuchar las palabras de Yenmu, sentí un profundo dolor en el corazón. Al final, solo pude esbozar una sonrisa amarga. Pero Yenmu continuó: la tía debería divorciarse de ese hombre desalmado. Sin nuestra familia la nuestra seguiría siendo un don nadie. Luchando entre los nuevos reclutas. ¿Qué cara tiene para pedirle el divorcio? Cuando las palabras de Yenmu me conmovieron, miré a Yenmu, que se erguía como un bambú esbelto. Tan sereno y capaz como un hermano mayor. En mi vida anterior, falleció silenciosamente en los brazos de mi cuñada. Pensando en la escena, no pude evitar sentir un escalofrío. Y mi visión se oscureció. Mientras el mundo parecía girar, vi a mi familia corriendo hacia mí preocupada. Cuando desperté, me encontré volando en mi habitación. La que aún no había dejado para casarme. Todo a mi alrededor estaba igual que antes. En la ventana estaban mis flores favoritas. Cuando mi madre vio que había recuperado el conocimiento, se acercó rápidamente. Me puso una mano en la frente. Suspiró aliviada. Pero luego me regañó con suavidad. Hijo, ¿cómo es posible que ni siquiera te dieras cuenta de que tenías fiebre? Entonces me di cuenta de que mi suegra había estado enferma. Y la nuestra estaba a punto de regresar de la frontera. Había estado tan ocupado corriendo de un lado a otro que no me había dado cuenta de mi propia salud. En mi vida anterior, esto me había causado una enfermedad grave. En aquel entonces. Por Lamia. No quería preocupar a mi familia. Así que no les había dicho nada. Al ver la cálida mirada de mi familia, volví a llorar. Mi madre suspiró profundamente. De repente hubo un alboroto en la puerta. El nuestro entró. Y cuando me vio pálido, tumbado en la cama, parecía incómodo. Se aclaró la garganta y dijo: Cynthia, he venido a llevarte a casa. Cynthia, he venido a llevarte a casa. Había oído estas palabras muchas veces. De niño, era travieso. A menudo andaba con los guardias y no regresaba hasta el anochecer. Al atardecer. Los nuestros siempre me encontraban. Decía: Cynthia, vine a llevarte a casa. Miré la nuestra. Quería preguntarle, después de conocernos desde la infancia: ¿de verdad puedes valorar a Lamia más que a mí? Mi mirada se posó en la bolsa que colgaba de nuestra cintura. Exquisitamente bordada. Lo hizo Lamia. De repente ya no tenía preguntas. Tampoco sentí que quedara nada más que preguntar.
Entre nosotros se interponía la distancia en el tiempo y un mar de sangre. En esta vida estábamos sin redención. Antes de que pudiera hablar, la voz severa de mi padre me interrumpió. Nuestra. Te casé con Cynthia para no entristecerla ni incomodarla. Escuchando las palabras de mi padre, nuestros ojos brillaron de resentimiento. Y sus puños se apretaron con fuerza. Parecía que en algún momento los nuestros le guardaron rencor a mi padre. Con razón había sido tan despiadado con la familia o en mi vida anterior. Mi cuñada también le reprochó. Al oír sus palabras, nuestro rostro se ensombreció. Y al final se burló. Estoy aquí porque creo que no hay necesidad de hacer esto feo. ¿Qué hombre no tiene 3 esposas y 4 concubinas? Además, Lamia es bondadosa. Tratará a Cynthia con respeto. Cynthia. Una mujer divorciada solo puede conformarse con un segundo matrimonio. Incluso si estuviera casada. No será un buen partido. Después de que el nuestro se fuera. El rostro de mi padre estaba sombrío. En el silencio que siguió, mi madre preguntó, Cynthia. ¿Quieres reconsiderar el divorcio? Pensando en nuestro odio. Sentí como una serpiente venenosa deslizándose por mi cuerpo. Me dio escalofríos. Pero al oír las palabras de mi madre, sentí un escalofrío. Al verme en silencio. Mi madre suspiró y dijo, Cynthia, no es que no apoyemos tu divorcio. Es solo que. Cerró los ojos. Le costaba decirlo. Estás embarazada. El médico dijo que si interrumpes el embarazo, te será difícil volver a concebir en el futuro. Instintivamente me toqué el abdomen. Así que sin darme cuenta, una nueva vida ya había empezado a crecer aquí. Mi hijo. Pero en mi vida anterior. Antes de darme cuenta. Me arrebataron a este niño. Regresó después. Pero aún así no pude protegerlo. Debe estar muy decepcionado de mí. Se me saltaron las lágrimas. Se me parte el corazón. Mi madre me abrazó rápidamente. Diciendo suavemente, Cynthia. Si es muy difícil. Podemos estar sin marido. Pero al escuchar las palabras de mi madre. Mi padre de repente se pronunció en contra. No. Me opongo. Miré a mi padre. Su expresión era tranquila e indiferente. Mi hija. Mi padre dijo, ¿por qué debes soportar la injusticia y dudar? Puedo protegerte. Y cuando envejezca. Moore también protegerá a su tía. No quiero que mi hija lleve el falso título de esposa de un general por un hijo nonato. ¿Acaso el título de princesa Kingan no vale más que el título vacío de esposa de un general? Mi madre dudó. Mi cuñada habló suavemente, mamá. No tienes que preocuparte. Si Cynthia está dispuesta a quedarse con el niño, lo criaremos. Con un padre. Nadie se atreverá a hablar mal. Bajé la mirada. Acaricié suavemente mi vientre. Sentía una profunda desolación. En el pasado me habría sentido inmensamente feliz. Pero ahora el padre de este niño es un hipócrita. Alguien que se convertirá en el vínculo entre la familia del marqués Kingan y la mansión del general. Atado a mí para siempre con un odio sangriento. No soportaría separarme de este niño. Pero si naciera con dolor. Quizás sería mejor que nunca hubiera nacido. Odio sangriento. Las palabras resonaron en mi mente. Y me costó incorporarme. Mirando a mi padre. Cuyo cabello se había vuelto canoso. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Dudé un momento antes de contarles la verdad de mi vida pasada. Mi experiencia había sido absurda. Como una pesadilla. Pero me creyeron sin dudarlo. A mi padre se le llenaron los ojos de lágrimas. Y por un instante pareció mayor de lo que era. Cuando nuestro padre murió en batalla. Había cuidado de esta madre y su hijo huérfanos. Trataba al nuestro casi como a un segundo hijo. Mi madre también estaba angustiada. Papá respiró hondo. Me miró con voz grave. Cynthia.
¿Qué te hizo entonces? Una punzada de miedo me atravesó el corazón. Recordando el dolor insoportable que soporto cuando me ejecutaron con un falso corte en mi vida anterior. Mi rostro palideció. Pero finalmente dije en un tono ligero, están todos muertos. Me quedé solo. Incapaz de vengarme, encontré una cinta de seda blanca para acabar con esta vida. Cuando mis padres me oyeron, las lágrimas de mi madre cayeron. Cayeron sobre mi mano. Sabía que no me creían. Pero fingieron hacerlo. Tras un largo silencio, papá suspiró. Nunca pensé que lo nuestro llegaría a ser así. Sonreí con amargura. Siempre pensó que le debías algo. ¿Cómo murió el nuestro? Al final. En mi vida pasada. El nuestro me dijo que le debías la vida a su padre. ¿De qué se trataba? El nuestro murió en el campo de batalla. No. Padres nos miraban, y mientras recordaba. Tras una larga pausa, negó con la cabeza. No. No murió en batalla. ¿Cuándo desertó? Lo atrapé. Mientras lo perseguía, el enemigo me rodeó. Y fue él quien me salvó. No puedo juzgar sus acciones. Él desertó. Pero en el último momento. Sacrificó su vida para salvarme. Cuando alguien muere, la luz se apaga. No me quedó más remedio que decir que murió en combate. Para que su esposa y su hijo pudieran vivir mejor. Me quedé en la residencia del marqués para recuperarme. Debido a mi precaria salud, el aborto me había perjudicado mucho. El médico me sugirió que me tomara un mes de recuperación antes de volver a intentar el procedimiento. Durante este tiempo nuestros médicos vinieron a verme varias veces. Pero los guardias lo expulsaron. Mientras tanto, los rumores sobre nosotros y la Miu se extendieron por la capital como la pólvora. Todos sabían que el nuestro había traído de la frontera a una prostituta militar. Querían convertirla en su concubina. Lo que me llevó a regresar a casa de mi madre. En una sola noche a Mamía lo señalaron y lo tildaron de descarado. Mientras que al nuestro lo elogiaron por su mujeriego. El mundo siempre es duro con las mujeres. Aunque fui la víctima y Lamia me persiguió, oír estos rumores todavía me entristecía. Los chismes inundaron los oídos de Lamia. Y ella se derrumbó. Esa noche. Se ahorcó con una cinta de seda blanca. Pero los nuestros lograron salvarla. Después, Lamia tomó un sedante y se quedó dormida. El nuestro irrumpió en la residencia del marqués de Changa. Me interrogó duramente. Cintia. ¿Por qué eres tan despiadado? En ese momento estaba tomando un tónico. Los nuestros me miraron con decepción. Lamia no ha hecho nada malo. ¿Por qué estás difundiendo estas cosas? Tranquilamente dejé mi pelota y levanté la mano. Padre guardó silencio al ver esto. Hablé con frialdad. Si dices eso, debes darte cuenta de que lo que hiciste estuvo mal. ¿Y por qué lo hicieron? Eran tan calvos. Mostrándose cariño abiertamente en la calle. Cualquiera con ojos sabe que ambos tienen problemas. Así que naturalmente empezarían a investigar. El nuestro. Perdiendo los estribos. Gritó. Entonces, ¿por qué no paraste? ¿Por qué dejaste que todos hablaran? Lo miré divertido. ¿Tiene algo que ver conmigo? Nos vamos a divorciar. Ay, ay. No, Moore tenía razón. Me he divorciado de ti. Diciendo esto, ordené a los sirvientes que trajeran papel y tinta. Escribí la carta de divorcio con un gesto rápido y se la tiré a la cara. Igual que en mi vida pasada, cuando me la tiró, antes de que la tragedia azotara la residencia del marqués de Changa. El nuestro la agarró con una expresión desagradable. Gritó furioso. Tonterías. Completas tonterías. Ese hombre no tiene 3 esposas ni 4 concubinas. Has cometido 7 faltas. Al escuchar nuestras palabras. Mi padre ya no pudo contenerse. Dio un golpe en la mesa. No tengo 3 esposas ni 4 concubinas. Nuestra. Cuando le pediste matrimonio a Cintia, lo elogiaste mucho.
Pero resultó ser un montón de tonterías. El nuestro se atragantó con sus palabras. Su rostro se sonrojó de ira. Cállate. Si no hubieras matado a mi padre, mi madre y yo nos habríamos visto obligadas a vivir bajo tu techo. Ha de depender de ti. Si mi padre aún viviera, habría llegado a general de primera fila. ¿Necesito tu caridad? Criticaste al Hijo del Hombre que te salvó. ¿No temes ser derribado por el cielo? Al escuchar nuestras palabras, mi padre solo pudo reír con furia. Al verlo enojado, el nuestro apretó los puños. Aparentemente listo para atacarlo, Moore se levantó rápidamente y lo derribó hábilmente sujetándolo al suelo. Al ver el movimiento de Moore, mi padre se quedó en silencio por un breve instante. Nuestro, atrapado en el suelo, se retorcía como un gusano, amenazándonos con su furia. Me quedé de pie junto a él, mirándolo con frialdad. En mi vida pasada, los nuestros me habían menospreciado así, viéndolo reducirme a nada. Pensando en esto, me dio una arcada. Cuando entró el médico, no vio el nuestro en el suelo y me dijo directamente: Señorita, si se siente mejor, podemos proceder con el aborto. Al escuchar las palabras del médico, la expresión de Urs cambió. Era difícil ahora que Urs conocía la situación. Pero no dijo nada. En cambio, me lanzó una mirada profunda antes de girarse y guiarme. Aunque odiaba a los nuestros con cada fibra de mi ser, ver que no le importaba en absoluto el niño en mi vientre todavía me dolía. Miré a mi madre, sintiéndose confundido, y preguntó suavemente: Madre, debería odiar al nuestro. Pero es tan cruel. Todavía me siento un poco triste. De verdad que lo odio. Mi madre me abrazó con dulzura. El odio y el amor no se contradicen. El tiempo lo curará. Y todo mejorará. El amor y el odio entrelazados son lo más doloroso. Estaremos a tu lado a pesar de todo. Desafortunadamente he cumplido mi obsesión. Mi cuerpo aún no se había recuperado del todo. Continué mi investigación dentro de la finca, indagando en la vida de Lamia y la nuestra. El nuestro era como una serpiente venenosa. Y no podía dejarlo vivir en este mundo. Necesitaba arrancarle los colmillos. Necesitaba verlo muerto. Solo entonces podría vengarme. Unos días después, se rumoreaba que Cynthia era la hija legítima del duque de Chongón, la princesa Changla. Estaba embarazada de un hijo ilegítimo. Mi padre estaba furioso. Y mi madre se desmayó del susto. Sabía que esto era nuestro. Una represalia. Quería usar mi reputación para manchar la de la mía. Usó un escándalo mayor para encubrir los trapos sucios que lo rodeaban a él y a la mía. Era la primera vez que veía a un hombre usar voluntariamente el sombrero del cornudo. Me burlé y estaba a punto de revelar las pruebas que tenía cuando llegaron noticias del palacio. Nos convocaron junto con nuestra familia a la corte del emperador. Fue un decreto real, recordando la vida anterior, cuando el emperador ordenó ejecutar a toda la familia del duque de Chongón. No pude evitar sentir una punzada de tristeza. El emperador era mi primo. Mi padre había hecho tanto por él. Y se había esforzado tanto por demostrar su lealtad e inocencia. Aún así, emitió el decreto. Nos arrodillamos ante el emperador en el estudio imperial. El emperador, al vernos arrodillados, le hizo un gesto rápido al hegemónico para que nos levantara. Su rostro reflejaba preocupación, primero por la pierna de mi padre. Luego por la enfermedad crónica de mi madre. E incluso por la educación de Yunmu. Le dije a mi cuñada que hablara con la emperatriz sobre cualquier asunto. Entonces me miró. Nuestra Cynthia ha crecido bastante. Ya no era la chica que corría a quejarse. Sentí una mezcla de emociones e instintivamente forcé una sonrisa. ¿Cuándo? Su madre. Y Lamia entró. La sonrisa del emperador se desvaneció al instante. Dibujó el monumento en nuestra casa. Fíjate bien en el monumento que te acusa. ¿Crees que no sé lo que has hecho?
Un sudor frío manaba de nosotros mientras se arrodillaba apresuradamente. Miré a Lamia. Mantenía la cabeza gacha. Su expresión oculta. La observé con atención y cuanto más la miraba, más familiar me parecía. Era como si la hubiera visto antes de conocerla. Pero no pude recordar dónde. El nuestro se disculpó rápidamente. Soy culpable. El emperador preguntó, ¿cuál es tu crimen? Los nuestros callaron. Al ver su silencio. El emperador se burló. Puede que Cynthia no sea una princesa. Y un señor del condado puede tener concubinas. Pero Cynthia es de sangre real. Eres un súbdito. En el pasado. Cynthia te tenía una profunda devoción. No quería que las cadenas de la monarquía ataran su matrimonio. ¿Y aún así lo olvidaste? Además, cuando le pediste matrimonio a Cynthia, juraste que nunca la traicionarías. Ahora. Solo 6 meses después. ¿Ya lo olvidaste? El nuestro volvió a callarse. Nuestra madre me fulminó con la mirada varias veces. Sus ojos llenos de culpa. En nuestras 2 vidas juntas. Sabía exactamente a qué se refería, me culpaba por no seguir su consejo y lidiar con Lamia. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Ignoré a nuestra madre y mantuve la mirada fija en Lamia. El nuestro tartamudeaba. Me hirieron en la frontera. Y Lamia se quedó a mi lado. Ella es tan importante para mí como Cynthia. En cuanto a Cynthia, fui un momento tonto. Pedí perdón a su majestad. Finalmente, tras haber cumplido con mis expectativas, recordé dónde había visto a Lamia antes. Justo cuando estaba a punto de decírselo al emperador. Vi a Lamia levantarse del suelo de un salto. Corrió hacia el emperador y sacó una aguja de acero de su boca. En una fracción de segundo. Quise abalanzarme sobre ella. Pero mi padre ya estaba junto al emperador, protegiéndolo con su cuerpo. Al ver a mi padre caer al suelo, me desplomé desesperado. La sangre se extendió entre mis piernas. Y Lamia rió como un loco. Intentó quitarse la vida. Jin Mig la detuvo. ¿Quién le quitó la mandíbula? Miré a mi padre. Apenas respiraba. Mi corazón se ahoga en la desesperación. Qué cruel fue el destino al permitirme renacer solo para perder a mi familia una vez más. Cuando mi padre no sufrió daños graves. El médico imperial dijo que si mi padre no hubiera sido tan diestro en las artes, o si la aguja hubiera penetrado tan profundamente, ni siquiera el ser divino más elevado habría podido salvarlo. Mi madre permaneció a su lado. Y mi cuñada me administró la medicina con esmero. Cuando supe que mi padre estaba fuera de peligro. Suspiré aliviado. Nos quedamos en el palacio para recuperarnos. Mientras tanto, el nuestro se arrodilló frente a mi palacio. Recordándole al emperador que su madre era anciana y se resistía a regresar a casa. Aferrado a un pilar de piedra. Como resultado, el emperador ordenó que se arrodillara con nosotros. Unos días después, mi padre se recuperó. Se obligó a venir a mi palacio. Al verme pálido y frágil, su rostro se llenó de furia. Dijo, solo eres una niña. ¿Por qué deberías bloquear el cuchillo? Con tu padre aquí. Y Muer también. Hasta el mismísimo emperador es capaz. ¿Por qué necesitas hacer esto? Sonreí levemente. Al ver al emperador detrás de mi padre, intenté levantarme para presentarle mis respetos. El emperador hizo un gesto con la mano. Me indicó que me volviera a acostar y dijo, concéntrate en recuperarte. Pronto daré un decreto. Permitir tu divorcio, digamos. Mi padre intervino bruscamente. No habrá divorcio. El emperador lo miró conmocionado. Como sorprendido de que el padre que siempre había admirado a su hija ahora fuera tan terco. El padre continuó. Que mi hijo se divorcie de él. Entonces empezó a relatar los acontecimientos pasados con todo detalle. Tras una larga pausa. El emperador dijo desconcertado, tío. No tienes por qué culparte. En aquel entonces.
Quedaron atrapados en una emboscada del enemigo. Incluso si los nuestros hubieran escapado, habría sido castigado por deserción. Pero en cambio, decidió protegerte. Sacrificándose para garantizar la seguridad de su esposa e hijo, el padre guardó silencio un momento antes de soltar un profundo suspiro. Antes de irse, el emperador se volvió hacia mí. Descansa en paz, princesa. Si alguien incriminara a la familia del marqués Chunua por traición, y presentara pruebas falsas ante mí, ¿qué harías? Sin dudarlo, respondió el emperador. Enviaría a mis guardias de la sombra a investigar a fondo. Si es cierto, encarcelaría a la familia del marqués Chunua. Me quedé atónito. Todos los acontecimientos de mi vida anterior parecían desvanecerse lentamente. Y no sabía por qué el emperador había ordenado la destrucción de la familia del marqués Chunua en aquel entonces. Pero no quería preguntar. Solo el emperador de mi vida anterior sabía la verdad. Ahora, me había convertido en la primera princesa con título de esta dinastía. El emperador inicialmente pretendía convertirme en princesa. Pero tras pensarlo un poco decidió no emitir el decreto. Al salir del palacio vi a nuestro Ars arrodillado en el suelo. Tenía la cara cubierta de barba incipiente. Y su aspecto era demacrado y desgastado. La madre de Ars ya había regresado con su familia. Lamia, una espía de un país enemigo. Se había disfrazado de joven, aunque en realidad era una mujer de 60 años. Amablemente le informé a Ars. Y después de enterarse, se tapó la boca y empezó a vomitar en la comisura. Con las acciones de Ars expuestas y su reputación hecha trizas, además de haber protegido a un espía extranjero, Ars fue depuesto. Y a su familia se le prohibió ejercer cargos públicos durante 3 generaciones. Cuando le entregaron la carta de divorcio, el rostro de Ars se contorsionó de ira. Cynthia, ya te casaste antes. Y tu salud está arruinada. ¿Quién querría casarse contigo ahora?, respondió mi padre. Mi hija no necesita casarse. No está obligada a casarse con nadie. Justo entonces, un niño amamantado junto a su padre. Es mejor casarse con cualquiera que con una criminal como tú. Además, este príncipe está interesado en proponerme matrimonio. Me giré y vi a un joven apuesto de pie no muy lejos. Era el 7º príncipe. El despreocupado rey de mi vida pasada. Sonreí suavemente. Ha pasado mucho tiempo, primo.